eso es un miedo interno. La persona tiene miedo de expresarse de repente socialmente o donde haya mucha gente. Bien, está bueno, está bueno. Claro. Sí, Está bueno. temor a exponerte, ¿no? Ahí va, Claro. ahí es exacto. ¿Y por qué? Qué bueno. Porque vive. ¿Cuál sería el temor de exponerse? Claro, yo creo que todo depende de cada uno, la historia que tenga, ¿no? De la educación, si los padres habilitaron a la persona que se pudiera expresar, o capaz que cada vez que hablaba le hacía callar, o cada vez que iba a decir algo en algún lado la desautorizaba. Entonces eso va minando la confianza. Eso puede ser una causa, ¿no? De que la persona no se anime porque en su historia hubo momentos donde cuando tuvo que hablar se lo censuró o de repente directamente o sea, el famoso tema actual del bullying, ¿no? Que no es más ni nada menos que lo que antes era una burla en el colegio. Y entonces la persona queda en eso, queda fijado de que inconscientemente, ¿no? Que si se expresa, capaz que se burlan, capaz que piensan que está diciendo un disparate. Y entonces eso va formando ahí un poco la personalidad, ¿no? Después está el lado contrario. Yo me acuerdo de una vuelta, cuando yo hice la facultad de psicología, había un compañero que era lo contrario del tímido. O sea, no es que solamente intervenía siempre, sino que él quería llamar la atención y cada vez que hablaba decía cosas sin sentido. Y levantaba la mano y claro, tal cosa, ¿no? Y nadie hablaba. Él, enseguida. Pero, ¿qué pasa? Decía cosas por decir, porque no tenía ningún sentido. Y era una forma de llamar la atención. Pero yo lo colocaba dentro de, o sea, el otro opuesto, porque el que no interviene es porque tiene miedo de que se rían de él o que lo censuren o lo que sea. Y por el otro lado está ese que no tiene ningún complejo o prurito de salir a hablar, aunque diga cualquier sandez. Entonces por eso digo que tiene mucho que ver la formación, la personalidad, cómo ha vivido la historia de vida de la persona, el ser o no tímido. Aunque yo creo que en el fondo todos tenemos algo de timidez o inseguridad para poder expresarnos. No sé, ¿te acordás, Gerardo, cuando hicimos el taller de teatro con Margarita? Saltó el tema de la timidez, yo incluso lo expuse al principio, y ahí se empezó a manejar el tema. Y dentro de lo que se manejaba estaba que muchos actores y actrices sienten una timidez que la enfrentan con la actuación. O sea, en el escenario se muestran de una manera que capaz que en su vida personal tienen cierta retracción y timidez. Pero que el hecho de actuar les posibilita enfrentarse con eso y lo que vos decías, vencer esa barrera, ¿no? Que yo me acuerdo que yo le decía a Margarita que yo la verdad que sentí que ahí me vino de ayuda el hecho de haber actuado, porque no había todo nunca yo, ni en la escuela, ni en el liceo. Actuar me parece que es una manera de exponerte, ¿no? Sí, sobre todo cuando improvisás, porque si estás desde un personaje, vos sos otra persona. Claro. Entonces el personaje te ampara, ¿no? Te ampara, ahí está. Sí, creo que el personaje está haciendo, no sos vos. Sí. Eso te limita. Pero no sos vos, pero estás arriba vos. Claro. Y si te, claro. y si te equivocás, y si esto y que lo otro. Bueno, todos esos miedos están ahí. Pero el hecho de que alguien tome la decisión de ponerse en un escenario, seguramente venció barreras. Por más tímido. Es un desafío, el escenario es un desafío enorme. La improvisación es un desafío enorme también. Claro.
porque ahí no tenés letra, no tenés nada. Eso es mucho más fuerte. Sí, sí, pero es muy divertido. Es muy divertido porque te exige, yo hacía teatro improvisado, pero en un entorno del grupo, no Así que lindo. lo hacíamos inclusive con un psicólogo, pero no era terapia, sino el psicólogo era porque también lo hacía. Claro. El teatro lo hacía así, frente a público. Y está muy bueno, porque además no solo improvisar en los diálogos, sino a veces improvisar con tu cuerpo. A veces tenías que ponerte ahí adelante y ser una planta, o ser una heladera, o ser, entender, ser cosas también. Entonces, como vos te presentás haciendo una cosa frente a la gente, que se note lo que sos. Claro. Es un desafío enorme. Y la timidez no solo cuando hablas, es con cómo uno actúa en la vida, no solamente cuando te expresas. Sí, obvio. Claro. Realmente, ¿no? Pero creo que todo pasa por la autoestima. Sí. La persona que tiene una buena autoestima se puede expresar más tranquilamente o relacionarse o lo que sea de otra manera. Creo que todo está ahí, la clave está ahí. A mí un poco lo que me pasa es que en distintos grupos a lo largo de la vida, es como que al principio me cuesta entrar. Claro. Después cuando me siento cómoda o me siento integrada, ahí está, ahí me mando. Pero como que al principio me cuesta un poco pasar esa barrera. Claro. Que yo pienso en timidez, no sé. O capaz que primero tenés que conocer un poco. Pero Sí, un poco por ahí, ¿no? Un poco de eso tenemos todos, creo, Sí, ¿no? entonces prefiero perfil bajo al principio y después, bueno, después de repente sale más mi verdadero yo. Seguro. Esto es peligroso porque estamos frente a algo que no sabemos si es. Y a mí me gusta mucho escuchar también. A veces hay gente que no hablo, pero no, a veces me gusta mucho escuchar a la gente, se aprende mucho escuchando. Gran cosa esa, ¿no? Esa es buena, sí. Esa es buenísima. Sí, porque no todo el mundo escucha. Exactamente. Bueno, está bueno vos, lo del, ¿cómo es? La timidez. Sí, pero lo de, mira, hay una cosa que también pasa por tomar una decisión, porque tenemos, como vos decías, ¿no? Parte de la formación que tenemos no está puesta en llevarte a tomar decisiones. Claro. Por ejemplo. Y si no, gente de educación muy antigua, como en mi casa, ¿viste? Las decisiones mayormente era acostumbrado que las tomaban los grandes, digamos. Y eso termina siendo como... terminó siendo, porque yo después tuve que revertir toda esa jugada, una situación que te enlentece tu proceso evolutivo, ¿viste? Entonces... está bien que los niños no deben tomar resoluciones totales, pero sí está bueno que puedan resolver algunas cosas y después cuando van siendo adolescentes que puedan resolver otras cosas, como un entrenamiento, claro. Que no quede el tipo como anulado en el respecto de tomar decisiones. Eso no debe suceder. Y parte de eso genera la persona generó en mí también montones de situaciones como temerosas y tímidas también, las dos cosas. La timidez también está relacionada con un temor, y también con una autoestima ahí medio floja, pero todas esas cosas se pueden revertir totalmente, hasta que un día bueno, tenés varias rutas, ¿no? Una de las rutas es terapia, o sea, vas a una línea de psicología que te pueda servir para proyectar de todo eso, o vos si no caes en una cuestión de conocimiento, ¿viste? En una cuestión de autoexploración, como por ejemplo el yoga, lo que sea. Y empezás a ver que parte de las situaciones que vos le decís timidez y no sé qué, también son físicas, entonces hay respuestas físicas. Las respuestas físicas son encogimiento. Claro. Y entonces cuando vos empezás a abordar la experiencia física desde un cambio de actitud corporal, empieza a moverse otra cosa en uno. Y entonces uno empieza a darse cuenta de cuando se encoge, digamos, y empieza a tratar de reconvertir eso. Y cuando empieza a tratar de reconvertir eso está también modificando un patrón mental.
Porque justo lo estábamos hablando el fin de semana del curso de ellas, que hay una directa implicancia entre el comportamiento mental y lo corporal. O sea, la mente podríamos tratarla como si fuera un músculo. Entonces la mente se fortalece, la mente se flexibiliza, la mente se fortalece, la mente se flexibiliza. También se equilibra, por ejemplo. Y entonces, desde este lugar lo vemos desde un cambio del parámetro corporal, y desde lo corporal influimos en lo mental, y en lo mental influimos en lo corporal. Y en un momento vos te das cuenta que vos podés mucho más, ¿viste? Entonces, si vos podés mucho más, empieza a subir tu autoestima. Y ganás en confianza, y el lugar de donde ganar confianza es justamente con los conocidos. O sea, ¿dónde lo vas a hacer? Podés hacerte una jugada muy jugada, para la redundancia, y que estaría buenísimo, ¿viste? Claro. Y yo qué sé, no sé, al boliche de acá enfrente y exteriorizarse. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede ser una jugada, puede ser muy renovador. Y lo que tenemos la oportunidad y yo qué sé, la bienaventuranza de dirigir sesiones de yoga también es una manera de corregir todo eso. Porque vos al momento de ponerte a dirigir una sesión, en el caso de nuestra forma de hacer yoga, es también improvisar y es también llevar a otro, ¿viste? Entonces no puede uno llevar a otro si uno está con todas esas situaciones sin procesar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No gana confianza la persona, no sabe cómo proyectarse, empieza a sentir un montón de conflictividad en su interior al momento de tratar de conducir a otros, y a veces lo puede resolver, a veces no, necesita un poco de ayuda. En cambio, cuando vos vas masajeando todas esas situaciones en un contexto de formación, hay altas probabilidades de que te pueda ayudar a corregir ese tipo de cosas que estamos hablando, y bueno, que te sirva también para otros ámbitos, ¿viste? Entonces, bueno, un buen ejercicio, ya que estamos en el contexto yógico, es cuando haya que tratar de hacer un ejercicio, viene una consigna que uno dice, bueno, los estudiantes, a ver, ¿quién va a dirigir el saludo al sol? No pueden mirarse a ver quién lo hace, ¿viste? Tiene que inmediatamente la reacción es yo. Entonces ya esa sola posición, claro, esa actitud ya te ayuda a corregirte. Yo no, ¿cómo era? Vencer barreras, no, para mí es, si hay una barrera hay que destruirla. Las barreras son para destruir, son obstáculos. Entonces los obstáculos se destruyen, ¿no? En este caso, de obstáculos interiores, que son autogenerados, o las circunstancias te lo han generado y uno no sabe cómo transitarlos. Y ahora a todo eso le dicen habilidades sociales. Claro. ¿Viste cuando sucede que armamos una reunión y están los músicos? ¿Sabés que hay músicos? Y empiezan a ver, los músicos, y empiezan, no, yo no voy a tocar, no sé qué. No, al revés. ¿Quién es el primero que va a arrancar? ¿Entendés? Claro. Entonces eso, si vos tenés un factor de esos de autolimitación, eso te ayuda un montonazo a entrarle y tratar de jugar esa ficha de no esperar a otro, vos pilotear la situación. Está buenísimo, sirve pila. Y además se suma a que te viene como una situación del temor a ser ridiculizado. No importa no importa eso. Tenés que seguir para adelante. Y vas a ver que en realidad cuando uno dice que es tímido o que tiene no sé qué, es toda una suerte de un juego que uno mismo se genera. En realidad no hay nada especial, digamos. Es toda una cosa que uno se pone, no se sabe para qué, ¿viste? Para cuidarse, no se sabe qué. Cuanto lo más interesante es al revés, mostrarse uno lo más posible de cómo es. Y bueno, eso ayuda a conocer a las personas un montón. Igual yo creo que algo de timidez siempre tenés. La persona. Sí, yo tengo también. Claro. Tengo. Pero creo que es atractivo también un poco de timidez en la gente. ¿Qué? No se largue con todo, que también te atrae una persona que no sea, viste, que larga todo para afuera, yo que tenga algo que contenga, ¿no? Que algo lo contenga. Con tu compañero. No, está bien. Eso es más masivo, ¿no? Sí, claro, eso ya molestaba. Pero eso también es insegura, sabes que lo hace de una autoestima muy baja. Exacto. Prefiere que la gente se ría. O sea, la caricia negativa mejor que nada, ¿no? Claro, prefiero obvio. que me insultes a que me ignores. Sí.
y la otra cara de la moneda. Las dos están atravesadas por la falta de autoestima. Sí. Exactamente. Yo cuando decía de mandarse, no como el amigo de aquel. Claro. No, es como que de pronto uno va procesando eso. Mi forma fue, yo cuento la mía, mi forma fue, si yo detectaba algunas cosas que yo quería mover de mí, el asunto era procesarlo. Entonces, primero te das cuenta que vos tenés algo que vos querés modificar o que en algún lugar no te está sirviendo para el momento de la vida, ¿viste? Vamos a decirlo así. Claro. Entonces, si no te está sirviendo para el momento de la vida porque, no sé, no te vincula bien, o lo que estás haciendo, la manera que vos tenés de ser, te vincula con personas que no te interesan, digamos. Entonces, algo hay que mover. Claro. Evidentemente algo hay que mover. ¿Cómo lo haces? Como el amigo tuyo mandando cualquier cosa, yo, en el caso mío, no fue por ese lado, fue por el tema de ir descubriendo qué estaba sucediendo ahí y procesarlo. Pero si esto no me está sirviendo, lo tengo que reconvertir. Entonces fui a lo que estaba aprendiendo, me fijé más o menos cómo podía ser que uno trabajase ese aspecto, y en general funciona por la contraria, ¿viste? No por tratar de oponerse a algo que uno tiene, sino que uno construye lo que quiere ser de sí. ¿Me explico? Sí. Entonces, en esa construcción vos vas viendo, porque también vas ensayando, y por probar y por concluir, es la única posibilidad. Y no hay un tiempo, ¿ves? Uno va procesando eso, lo va construyendo, y las circunstancias te lo van haciendo probar, digamos. Si vos esperás hacer la construcción como querés vos llegar a que todo esté acabado, y nunca va a llegar, porque hay un juego de la mente que es que nunca te va a dejar satisfecho, porque es la naturaleza de la mente, así como está cuando no está trabajada, ¿no? Cultivada. No está cultivada la mente, entonces su naturaleza es esa, la inconformidad, la inestabilidad. Entonces, bueno, sabiendo esos detalles, eso te ayuda a pila a ir construyendo. Y mientras vas construyendo tenés que ir probando, ¿viste? Donde vos detectás una oportunidad, ese es el momento de mandarse y probarse, ¿viste? Y bueno, y si no lo haces, te queda ese bicho interno que te dice, bueno, hubieras probado, ¿viste? No pasaba nada, ¿viste? Porque además vos viste que otro se mandó, que tenía características similares, y resulta que al otro le salió bien y vos quedaste ahí atormentado. Entonces, bueno, está por probar eso, ¿viste? Yo recomiendo esa fórmula, ¿viste? Cuando uno desea modificar algo de sí, trate de encontrar cuál es exactamente el opuesto de eso, y desde el opuesto empezar a construir. Si uno quiere dejar de ser tímido, no debe pensar en dejar de ser tímido, porque no está reforzando la idea. No la idea de dejar, sino está reforzando la idea de la timidez por el propio juego de la naturaleza de la mente no cultivada, ¿no? Claro. Cuando hay una mente mucho más elaborada que ha tenido un proceso de transformación, entonces la cosa es otra historia. Pero bueno, empezar a construir esos procesos está buenísimo. Y ayuda a pila, porque realmente nosotros podemos ser el resultado de nuestras creaciones. O sea, nosotros podemos construir nuestro destino, literalmente. Construir nuestra vida, la construimos completa. No es que no tenemos suerte en el trabajo, ni no tenemos suerte con el amor, digamos, ni tenemos suerte con no sé qué. Es que no estamos construyendo en favor de lo que estamos diciendo que no tenemos suerte. ¿Me explico? A veces decimos, no he tenido suerte con el dinero, por ejemplo. Bueno, pero observar, reflexionar, fíjate cómo te has movido, cómo has trabajado, dónde has trabajado, has recaudado, no has recaudado, has gastado, no has gastado, fuiste austero, fuiste amarrete, fuiste muy mano suelta. Entonces, bueno, podés retomar otra ruta siempre, porque uno va detectando y va haciéndose responsable de su vida cuando entramos en una senda de transformación, ¿no? Y si no, bueno, hay algunas personas excepcionales que logran darse cuenta y meten para adelante, ¿no? Claro. Mirá, te acuerdo lo que acabas de decir, que iba a tirar algo que yo sé que a vos no te gusta decirlo. Porque lo dijiste. No tiene que dejarme contento. No, porque quedó claro en la audición de Todo Vida.
Pero yo mucho de lo que dijiste vos lo bato con esas tres palabras que para vos son así, matadoras. A ver, ¿cuál? Ley de atracción. ¡Ah! Bueno, está. Y bueno, algo de lo que vos decías yo, digo, bueno, no tendrá que ver con si uno de repente obra en determinado dirección, en una determinada dirección, haciendo determinados hechos, ¿no? Y que vos decías, bueno, cada uno puede ir yendo para el lado que si trabaja para hacerlo, va para ese lado. Y bueno, de alguna manera es eso, ir generando la atracción de que lo que vos estás generando día a día se te cumpla. ¿Tá? O sea, me parece que está conectado con eso. En cambio, alguien que no tiene claro el rumbo, que está medio como a los tumbos, seguramente, y quiere proponerse algo, ¿no? Más o menos lo que hablábamos el lunes pasado, en cuanto al tema de lograr los objetivos, ¿no? Y proponerse algo y llegar a la meta. Tiene que ver un poco con esto de la atracción, porque si uno es arquitecto de su propio destino y uno genera las acciones para que tal cosa se te dé, y bueno, estás generando el campo para que, bueno, no quiero emplear esa frase hecha, ¿no? Que el universo conspire. Bueno, está, ¿y cuál es? No entiendo el No, por eso yo lo ataba con esto que vos decías. Vos encontrás una relación. Una relación, exactamente. Listo. ¿No? Está. Bien, lo que pasa es que yo le doy para atrás a la ley de atracción y a la conspiración universal porque no tiene ni pie ni cabeza. Si querés, el lunes que viene hablamos de la ley de atracción. No. No vale la pena. No vengo. No venís. No vengo. No te gusta porque significa No. que no depende de vos, sino que depende del universo que te lo mande, ¿no? Vos pensás que depende de uno siempre y por muchas cosas. Sí, ahí está. Esa Esa es la explicación. es Lo una que sí, visión. pero lo rebate. Esa es una visión. Lo rebate. Sí, para mí literalmente eso de la ley de atracción no tiene ni pie ni cabeza. Son como romanticismos que se ponen ahí, y entonces ¿qué hace esos romanticismos? Entrever a la madeja, ¿viste? Y mirá, hay una cosa que es esta. Bueno, yo me dedico a estudiar todo eso, ¿no? Y estudio bastante, y ahora que vamos a dar un paso más con los chicos que hacen la formación superior, estoy enredado con el pensamiento de Aurobindo. Claro. Y hay una cosa que él dice que se llama las asistencias divinas. Mirá, y la explicación de él es superior a decir la conspiración del universo. Claro. Él parte de la base de que, como en su visión tántrica, viste que nosotros y la existencia, todo es el resultado de la divinidad, o sea, está todo puesto ahí por la divinidad. Nosotros estamos acá por la divinidad, la naturaleza, el mundo, todo es creado por la divinidad, o sea, emerge de ahí, digamos. Por consiguiente, no hay atracción ninguna, pero ¿por qué? Porque vos estás ahí dentro de ese contexto de generación de la divinidad, pero con la posibilidad del ejercicio de la libertad. Ajá. Entonces, cuando uno suma conceptos o cosas que hacen que vos tengas ciertas creencias como esta que no tiene sustento, entonces eso anula tu capacidad de reflexionar e impide que vos encuentres tu verdadera esencia, digamos. ¿Tá? Entonces, cuando empezás a construir cosas de tu vida, como estamos hablando, y empieza a venir toda la ley de atracción, no sé qué, entonces vos le estás atribuyendo a un poder externo a vos la construcción de tu vida. No te estás haciendo responsable. ¿Bien? Ahora, hay una asistencia divina cuando la propia divinidad, y esto es muy difícil de explicar, cuando la propia divinidad, a ver, ¿cómo se puede decir? Atiende, se da cuenta, ve que vos estás encauzado en determinada senda que aporta a tu transformación de la conciencia y a su vez la transformación de la conciencia colectiva, entonces la propia divinidad, la propia vida, digamos, genera condiciones para que vos tengas ese proceso, o sea, que se te facilite. Pero eso no es ninguna ley de atracción ni una conspiración universal, ¿viste? Sí, pero yo por otro lado, esa visión yo la ato más con la religión.
O sea, por ejemplo, la religión católica te dice que hay una divinidad y que vos tenés el libre albedrío, ¿no? Entonces la divinidad te ayuda si vos en tu libre albedrío vas en camino a lo que es de Dios, ¿no? O sea, el seguir el camino de Dios te lleva a que vos te forjes el camino a través de tu elección, de la libertad también. Entonces, esa visión yo la veo más por el lado. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de Aurobindo acá salió el tema de aquella visión un poco, ¿cómo te voy a explicar? Un poco religiosa del tema. Bueno, pero viste que el loco viene de un palo viene el palo de la India, o sea... Sí, no corte la religión hinduista, eso es claro. Pero hay una religiosidad en las palabras del loco por el significado de religión, que también era de religar, ¿no? Claro. De encontrar el interior. En eso con el yoga estamos bastante del mismo lado. Sí. Pero igual, la visión del loco trasciende eso. Yo lo explico bastante básicamente. Sí. Porque él le da un giro, ¿no? Él nunca habla de conspiración, porque además la conspiración es como si fuera... como que está en contra, en realidad. Sí, claro, el término capaz que... El término es... positivo, ¿no? Si hay una conspiración universal, es como que el universo está en contra va a ser mía. a favor. Seguro, claro. Sí, el término capaz que confunde, pero... Sí, claro. la idea- Hasta eso. Vos viste que por radio se dice, Sí. escuchamos el programa y dice, el universo conspira, entonces no está jugando contigo, Sí, ¿viste? Vos le estás metiendo fuerza y vas en contra. Claro, lo que pasa es que supuestamente es conspirar a favor. Que no sé si no Es muy raro. Si no es una contradicción. Es una contradicción. Claro. Bueno, si vamos al caso, si queremos usar una de esas frases, vayamos por lo de la ley de atracción, que es, digamos, es más a favor, ¿no? Claro, que la más- conspiración universal. Ahí va. Pero no hay una ley, no hay una ley como la ley de la gravedad, ¿viste? O sea, no existe una ley que sea la ley de atracción. Yo, disculpame, yo no sé si fue en uno de los... Que yo conozco primero, ¿no? de los grupos de WhatsApp que alguien mandó una vuelta, algo que había dicho una mujer que no recuerdo el nombre ahora, acerca de lo que pasa con el tema de la violencia doméstica, ¿no? Y cómo se enfoca la protesta partiendo del lado negativo. Es como que aumenta la violencia. Aumenta la violencia Sí. si vos te enfocás en las muertes, te enfocás Sí, en el sí, de sí. negro, Sí. no hablar de la paz, en no hablar de lo bueno. Yo creo que eso ella lo ataba también con el tema de... Sí, yo como que esa parte, yo estoy 100% de acuerdo con ella, pero Sí. después tuvo un giro eso que cambió, porque obviamente no me acuerdo ahora todo el discurso, Sí, pero cambió por el tema de la atracción y de la... Ahí va. Creo que cuando también se habla de ley de atracción o cosas similar a eso, es que tenemos la punta de la idea, pero no se profundiza la idea. Entonces, es la visión mía, ¿no? La interpretación que yo puedo hacer. La visión es que, a la experiencia que yo tengo, es que en realidad uno no atrae absolutamente nada. Lo que hace es ir al punto que está buscando. Entonces, si yo quiero, en esas palabras, Sí, en sí. vez de yo atraer dinero, yo voy a buscar el dinero. ¿Me explico? En vez de yo buscar a la mujer de mis sueños, digamos, de atraerla, yo la voy a ir a buscar. Dije mal la idea. En vez de atraerla a la mujer de mis sueños, yo la voy a ir a buscar. Claro. Porque si no se convierte en toda una idealización, entonces la gente confunde, que empieza a confundir la construcción mental, entonces todos empiezan a visualizar que una cosa que la otra, porque le dijeron que la ley de atracción comienza con la visualización, no sé qué, y nadie actúa, ¿viste? Entonces, claro, visualizar es más fácil, pero vamos a ver 2 páginas para atrás con los tímidos. Para los tímidos está buenísimo, porque empezamos a visualizar y nunca lo ponemos en juego, ¿viste? Pero se supone que va con un cambio de actitud también, va con un, queda con un solo, movimiento. no queda solo en el acompañado de un pensamiento. Bien, Claro. está perfecto. No queda Si yo con la visualización la voy, me parece bien porque es construcción.
Y acabo de decir que nosotros somos arquitectos de todo lo que hacemos, entonces visualizar es un buen proceso de generación, de creación. Pero si no hay acción, entonces está listo, ¿no? Es un pibe. Sí, esa parte yo creo que no. Estamos todos de acuerdo. El tema es... Más o menos, porque no lo ponemos en marcha. Estamos todos Sí, de acuerdo pero en la estamos- conversa. Eso O sea, estamos- yo lo uso, yo sé que yo lo uso. Sí, yo estoy de acuerdo Yo lo uso. en que lo que digo es que en la teoría estamos todos de acuerdo en que es así, que en realidad si vos lo dejás solo en el pensamiento, Muere ahí. no se mueve nada. Entonces tenés que actuar. Si no actuás, queda todo en eso que, bueno, en algún momento pienso, entonces en algún momento el universo me va a traer algo. Y lo que no es muy infantil. Es muy boludo, claro. Sí, Sí, es una posición muy floja, Claro. insostenible por todos lados. Totalmente. O que espero, yo que sé, que el horóscopo de la Monte Carlo que te diga que... Sí, claro. Me quedo en mi casa esperando que me... yo qué sé. Claro, porque el tema de actuar como es la parte difícil, digamos, que es la que va a dar el real crecimiento, vos enseguida que vos decís, "Uy, hay que actuar", decís, "¿Y esto me saldrá?", y eso ya te frenó. Claro. ¿Viste? Y el asunto es que dentro de la visión del yoga es justamente si vos sentís ese freno, mandate, porque vos tenés que trascender. Trascender significa ir más allá. Entonces si vos sentís una situación de temor, la cuestión sería darle para adelante, darle. Y después cuando pasás por ese temor que vos de alguna manera lo trascendiste, te das cuenta que el temor que tenías no tenía mucho sustento, ¿viste? Era más sostenido por una idea que por otra cosa. Y entonces como una idea no tiene sustento porque no la atiendo, se destruye la idea y eso es todo. Y está. Igual todo eso así fácil dicho necesita de una elaboración en cuanto a la acción bastante intensa, ¿viste? Sí. Equivocarte y saber aguantar el chaparrón si te equivocas y todo lo demás, ¿no? Esa es la cosa. Por ejemplo, esto de la atracción, ¿viste? Si lo vemos desde el punto de vista empresarial, por ejemplo, si uno va a hablar por la radio, necesita elaborar un discurso atractivo, ¿viste? Entonces, ¿qué sería un discurso atractivo? ¿Viste? ¿Cómo captar la atención del oyente? Se dice cómo atraer al oyente. Entonces, ¿estaríamos utilizando la ley de atracción? Lo mismo con los políticos, ¿no? Claro, no estamos usando la ley de atracción, estamos utilizando un principio que se llama persuasión. Claro. Entonces, yo cuando voy a hablar por radio, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero persuadir al oyente de que escuche. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo qué sé, puedo hablar con determinada claridad, puedo hablar con determinada firmeza, puedo hablar con determinada tonalidad de seducción. Entonces eso llama la atención del tipo. Puedo poner determinada música, me lo compro al oyente porque escucho una música que le gusta o no le gusta. Si le gusta, me escuche. Si no le gusta, por lo menos no le va a gustar la música, capaz que escucha, capaz que no. ¿Viste? Pero no es un factor de atracción, está. Entonces después, ¿qué haces? Hay gente que dice que cuando uno habla por un micrófono, no importa si es por radio, tele o en una cuestión así, un acto, Sí. o en una ponencia o lo que sea, llama la atención de las personas. Sí, es verdad, llama la atención de las personas, pero eso no es atraer a las personas, llama la atención. Vos estás escuchando a alguien, algo te llama la atención, el tono de voz, yo qué sé, lo fuerte que está la voz, lo baja que está la voz, no El sé. tema que está hablando. ¿El qué? El El tema viene después. Si vos lo conocés de antemano, está bien, te llama la atención el tema. Pero si no lo conocés, el tema viene después. ¿Qué está diciendo esta voz? ¿De dónde viene esta voz? ¿Cuántas veces pasamos por ahí que empezás a escuchar cosas y decís, ¿y esto dónde? ¿Y qué? A ver, ¿qué es? Y de pronto te escuchás algo que no tenías visto. Entonces, ¿qué pasa? Es que la mente se despertó ahí. Pero no es un factor de atracción ni cosa por el estilo. Está por ahí la cosa, ¿viste? Y tenemos infinidad de pensamientos que son limitantes, pero infinidad. Te diría que son más los limitantes que los potenciadores. Hasta que, bueno, en cierto momento la balanza se equilibra y después se pasa para el otro lado.
eso también es posible resolverlo. ¿Y vos en qué momento fue que...? Porque yo me acuerdo que en determinado momento vos, no sé si apoyabas, pero, o sea, de alguna manera aceptabas, comprabas ese discurso de la... Claro, porque yo lo tenía de antes, de mucho antes, y después empezó a venir, todo eso vino como una onda con el secreto, no sé. Bueno, ya lo acabo de mencionar, el secreto. Yo creo que tengo la película por ahí, la tenía, no sé si la tengo. Y bueno, pero después empecé a ver yo mismo que eso estaba sin posibilidad de acción, porque yo había hecho antes los seminarios esos que comenté de emprendedores y todas esas cosas, y en todos esos lugares hicimos ejercicios de visualización. Entonces uno de los ejercicios era cómo querés, imagínate vos en 5 años cómo te verías, digamos, ¿sí? Cómo sería tu oficina de trabajo, toda una proyección así, ¿viste? Entonces, en función de construir cómo te verías vos en 5 años, hoy empezamos a hacer el plan de trabajo para llegar a esos 5 años. Claro. Pero era construcción. Construcción. Paso a paso. ¿Se entiende? En cambio, la oferta de esto otro era cómo te verías en 5 años y meterlo en una valija, colgar carteles por no sé dónde, ¿viste? Y estás siempre pensando en eso y claro. bla, 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 como semi-mágico, ¿viste? Sí. Entonces, si era semi-mágico, es atractivo porque es mágico, pero después eso cae solo, ¿viste? Cae solo. Me acuerdo de la vincha del Dr. Macedo. Sí. A mí con El Secreto me pasó algo particular. Vi la película, tengo el libro, hace unos cuantos años ya, pero a mí me hizo un clic El Secreto. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Qué es un clic? Positivo, positivo. Porque me di cuenta que en un punto que todo dependía de mí. Bueno. Fue eso lo que me mostró. ¿Entendés? Que todo dependía de mí. Lo bueno, lo malo, pero que yo era protagonista. Yo debía ser protagonista de mi vida. A mí me hizo un clic, fue un antes y un después. Me cambió pila. Hoy lo tengo, está ahí, pero en su momento consumí abundante El Secreto. Claro, está bien. Pero está bien esa manera. Sí, totalmente. Fíjate vos cómo será que cae por su peso, que aparecen por ahí gente que dice El Secreto, cómo realmente funciona. Y ya le ponen otra cosa, ¿viste? Y otros te dicen, ¿por qué El Secreto no funciona? Y que otros dicen la verdadera ley de atracción. Quiere decir que no tiene sustento. Es algo que inventó con ese nombre, muy posiblemente esta Birne Ronda, y le fue bien. Pero está. No obstante, hay casos de personas que han logrado soluciones con eso. A mí me movió. Por algo no es la mayoría. Claro. No, está bien, eso que te haya sucedido, eso ya es buenísimo. A mí me pasó parecido también. Pero bueno, ahora cuando todo depende de una cuestión así, me parece que no tiene ni pie ni cabeza. Ahora hay un cortito nomás para... ¿Sí? Bueno, capaz que tenemos que ir liquidando. Pero se dice mucho en psicología, ¿no? Que cuando alguien paranoico, por ejemplo, ¿no? Alguien que se siente perseguido o tiene mucho miedo y va por la calle, ¿no? Pensando que le va a pasar algo y le pasa. La actitud de la persona está generando como esa atracción a que le pase algo. Está buscando que le pase. Está buscando, con esa actitud está buscando que le pase. Sí, pero no atrae que le pasen cosas. Pero... Y eso más bien es una fuerza mental que atrae lo que... Por eso yo puedo decir lo busca, pero también lo atrae. Para mí una cosa no quita la otra. Bueno, yo creo que no lo atrae, lo busca la persona y hay una jugada del inconsciente que obviamente yo no tengo posibilidad de explicarla. Y les repito el cuento que alguna vez les hice del chofer del 116, que yo tomé el 116 que iba para Positos
Y yo cuando subí vi que el chofer estaba un poco alterado de más, digamos. No manejaba mal. Se notaba la energía. Sí. El neurón estaba lleno hasta la manija, ¿viste? Todo lo que quiera, había montones de factores de estrés. Pero el tipo, manejando bien, algo no estaba en su lugar. Entonces cuando dobla por una calle, por Poli, agarra para abajo, ¿qué hace? Cuando llega a Prato, el tipo, en vez de frenar, acelera, choca un auto. Upa. Eso era el inconsciente, porque el tipo, ¿qué hizo? El tipo vio que venía el auto, no se equivocó de pedal. ¿Entendés? Fue una jugada de algo de su mente. Que el tipo lo llevó a eso, porque incluso cuando chocó el auto, la mano, lo único que hizo a los ocupantes del auto, nada, pero el auto quedó bastante maltrecho, porque lo agarró de la mitad para atrás, digamos. ¿Qué hizo el tipo? El tipo obviamente frenó, se sintió impactado por la situación, pero enseguida la reacción del tipo fue ¡ah! Y llamó inmediatamente a la emergencia, todo lo demás, todo, pero en él estaba puesto eso ya, y él no iba buscando un accidente, ¿entendés? Sí. En ese momento, hay un momento donde el tipo, que eso le pasa a todo el mundo, las personas vamos concentrados, vamos todos, pero hay un segundo en donde la mente cambió, no se sabe a qué cambió, y en ese momento puede ser fatal. Sí. En este caso no pasó ninguna fatalidad, solamente se rompió un pedazo de un auto, ¿no? Claro. Pero eso sucede, el tipo no estaba buscando un accidente, él había algo en él que no estaba bien, que terminó haciendo eso. Y así otros casos más, ¿viste? Yo mismo me doy cuenta cuando entreno en una escala infinita, a veces menor, que yo voy muy conectado a la mente, el cuerpo, pim, pam, pum, pero hay un segundo o menos donde la mente no está en el cuerpo, y ese punto en un entrenamiento puede ser una lesión. Claro. Pero mirá que es una chispa, Sí. Chispa, pero esa chispa, ¿viste? Y vos decís, tuve todo el entrenamiento bien concentrado, todo, ¿y por qué sucedió esto? Bueno, es un truco de la mente, una cosa que pasa en la mente, un mecanismo. O una fuga de subconsciente ahí. Ahí está, hay algo en tu inconsciente que tira una chispa que en ese momento te sacó, ¿viste? Y al tipo le pasó lo mismo, y a mí en el entrenamiento me pasó lo mismo. Entonces hay algo en un sector de la mente que nosotros no tenemos, ¿cómo se puede decir? El gobierno, la influencia, el dominio, que de pronto te manda una ficha que vos estás listo. Es como estás cortando, ¿viste? Verdura y te cortás un dedo. Y decís, me distraje, me corté el dedo. No te distrajiste. Fue la jugada que tiene ese inconsciente que en algún lugar te hizo cortar el dedo, ¿viste? ¿Por qué? Porque si observás en ese momento, que ahora obviamente con el recuerdo es más difícil, pero si observás en ese momento, algo se cruzó por tu mente y te cortaste el dedo. Sí. Entonces, para los meditadores, esos chispazos a veces se van reduciendo. Y por momentos, cuando la vida se pone fuerte por distintas razones, a veces los chispazos aumentan. Claro. Pero una mente serena tiene más probabilidades de poder encontrar cierto dominio, ¿viste? Que no llegar a que sucedan esas cosas. Cuando uno hace las cosas pensando en otra cosa, obviamente que va a estar más predispuesto. Está propenso, claro, sí. Y al revés, cuanto más meditando lo que estás haciendo, estás presente, menos posibilidades. Más consciente, digamos. Y sí. Con más conciencia. La práctica de la meditación, el objetivo es aumentar la conciencia de las cosas. Con más conciencia, esas chispitas cada vez se van diluyendo más. Entonces, bueno, uno tiene otra mirada de las cosas, y eso realmente es un factor de transformación. Eso necesita tiempo de meditación. Tiempo no de un día, ¿no? Sino de tiempo de meses, de semanas, qué sé yo. Está bueno, es muy interesante. Los recursos de la mente son increíbles, sí. Es increíble. No hablamos de nada patológico ni nada, simplemente son cosas que a cualquiera de nosotros le puede pasar.